Muy bien, entonces, muy buenas tardes, muy buen día para todos, para todas. Hoy nos encontramos en esta quinta sesión del curso Taller Sanación Integral desde el enfoque de las constelaciones familiares y en esta oportunidad, como todas las semanas, vamos a iniciar revisando la tarea de la semana pasada, ¿ya? La tarea de la cuarta sesión, que era responder dos preguntas, ¿ya? La primera de ellas era, ¿qué órdenes de mi familia he visto en desequilibrio? En la sesión anterior estuvimos hablando, ¿cierto?, sobre el orden en la estructura familiar y cuáles eran las tres leyes importantes que nos plantea Hellinger, el padre, ¿cierto?, de las constelaciones, en cuanto a cómo debiesen funcionar la estructura familiar. Recordemos que él nos planteaba tres órdenes, uno de ellos y el primero, ¿cierto?, era el sentido de pertenencia, que todos los miembros de la familia pertenecemos a nuestro clan familiar. El segundo orden era el orden de la jerarquía, en donde debía, y nos plantea esto de que debe mantenerse la jerarquía en la estructura familiar, en donde los mayores, quienes nacieron primero, digamos, tienen mayor poder, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, en esta jerarquía. ¿Ya? También la tercera orden que nos planteaba Albert Hellinger era esto de mantener el equilibrio entre el dar y el recibir, ¿cierto? Entonces, estas tres leyes que plantean y que están a la base de la teoría de las constelaciones familiares, recordemos, son una, el pertenecer, vale decir, todos pertenecemos a nuestro clan familiar. La segunda ley es la jerarquía, se debe mantener el orden de quien nació primero, ¿sí? Es más importante que quienes vienen luego, ¿ya? Y la tercera orden es la importancia del equilibrio entre el dar y el recibir. Y ahí hablamos conceptos muy interesantes como eran el tomar la vida cuando conectamos con nuestra madre, ¿cierto? Y cuando conectamos con nuestra padre es cuando tomamos, ¿cierto?, el fluir de proyectos, de energía, etcétera. Entonces, cuando revisamos estos órdenes, estas leyes que nos plantea Bert Hellinger, la tarea para la semana anterior era qué órdenes de mi familia he visto en desequilibrio. Quizás vi algún desequilibrio en cuanto a la jerarquía, en donde, por ejemplo, son los hijos los que le dicen a los padres lo que deben hacer, qué decisiones deben tomar. Eso ya nos está hablando de un desequilibrio en cuanto a la jerarquía. ¿Por qué? Porque son los padres, ¿cierto?, los mayores, los que deben, por lo tanto, ser capaces de guiar a los hijos y no viceversa. Ya ese es como un ejemplo. Eh, y la otra pregunta, en mi familia, ¿ha habido algún miembro excluido? Estuvimos viendo que todos tenemos derechos a pertenecer al clan familiar, aun cuando alguno de nuestros miembros no se haya comportado de acuerdo a las costumbres y normas de nuestro clan familiar, aún así él pertenece y tiene todo el derecho de pertenecer a nuestro clan familiar. Y cuando, por el contrario, lo que hace la familia es excluir a alguien, a algunos de sus miembros, es cuando nos encontramos en una desarmonía, ¿sí? Y en cada familia y en cada miembro se puede ver de una u otra manera. Ya va a depender, ¿cierto?, de los patrones familiares, de la vida que cada uno de los miembros vive, pero de una u otra manera se va a generar una disonancia y una desarmonía en algún miembro que haya sido o de la familia que haya excluido a alguno de sus miembros. Y vimos la semana anterior que independiente alguno de los miembros de la familia puede haber sido un ladrón, un asesino, un violador, no importa cuál haya sido su comportamiento, debemos aceptar y ese miembro tiene el mismo derecho que otro miembro de la familia a pertenecer al clan familiar,
¿ya? Esas son las 3 leyes que tenemos que tener en consideración y que nos invitaban a través de estas 2 preguntas a hacer esta reflexión de la semana anterior, ¿sí? Entonces, ahora ya entramos de lleno a lo que es esta quinta sesión, que son las lealtades invisibles y las creencias limitantes. Para la sesión de hoy es tremendamente importante que aperturemos nuestro corazón, nuestra conciencia emocional, nuestro inconsciente emocional, que aperturemos el sentir, porque cuando intentamos racionalizar esta información nos va a ser mucho más difícil poder integrarla, porque esto, recuerden, es información de nuestro inconsciente emocional. Bien, entonces en esta sesión de hoy vamos a hablar de 2 conceptos bien relevantes, bien complejos de incorporar, como son las lealtades invisibles y las creencias limitantes. Vamos a partir por una lealtad invisible. ¿Y qué es lo que vamos a entender por esta lealtad invisible? Vamos a entender que es un contrato invisible que se toma con alguno de los ancestros de nuestro clan familiar, ¿ya? Y por lo tanto, al ser invisible, no somos siempre conscientes de estas lealtades. Es muy difícil darse cuenta que estamos manteniendo una lealtad invisible, ¿ya? Y sin darnos cuenta, estas lealtades invisibles limitan nuestra vida, ¿ya? Están dadas por la conciencia familiar, que es inconsciente y por lo tanto no es evidente. El ser desleal al grupo, a nuestro clan familiar, era desde siempre lo mismo que morir. Por lo tanto, siempre inconscientemente vamos a tender a mantener estas lealtades invisibles de nuestro clan familiar, y es por eso que tienen tanta fuerza y necesitamos realmente hacer un trabajo de autoexploración, de conexión con nuestro interior, para darnos cuenta de cuáles son aquellas lealtades invisibles que nosotros hemos incorporado de nuestro clan familiar. ¿Bien? Ejemplos para que vayamos integrando esta información. Un ejemplo es la interiorización del mensaje recibido en la familia de que no es bueno tener dinero, ¿ya? Eso puede llegar a convertirse en una forma de vida, y puede ser que yo, por ejemplo, al tener esta lealtad invisible de que para los miembros de mi familia, para mi clan familiar, para mis ancestros, no es bueno tener dinero porque la gente que tiene dinero es altanera, es prepotente, adquiere el dinero a través de malas prácticas. Entonces mi familia tiene la concepción, esta lealtad invisible, ¿cierto? Esta creencia de que el tener dinero no es bueno. Entonces, inconscientemente, mi lealtad invisible para con mi clan familiar va a ser que yo no puedo tener dinero, porque el dinero es malo, porque no se acepta, ¿sí? Entonces, aun cuando, por ejemplo, yo emprenda y me vaya muy bien en la vida y logre hacer mi riqueza fruto del trabajo, del esfuerzo, de la inteligencia que cada uno de ustedes pueda colocar, puede inclusive que desde el inconsciente nos boicoteemos y vayamos perdiendo el dinero, que nos estafen, que hagamos malos negocios, porque una vez que mantenemos el dinero desde nuestro inconsciente, y esta lealtad invisible nos muestra que estamos alejándonos de nuestro clan. Entonces, como tienen tanta fuerza, de una u otra manera vamos a hacer algunas acciones para poder perder el dinero y de esa manera mantenernos en esta forma de vida de mi clan familiar, ¿ya? A ese nivel y a esa fuerza inclusive llegan estas lealtades invisibles. Los individuos de una familia tienen una deuda de lealtad compartida con los principios y creencias del grupo. Y ese comportamiento de lealtad se da para que este grupo, para que esta familia se mantenga y prevalezca, ¿ya? Entonces, el individuo leal va a luchar por alinearse a su propio interés con el clan familiar,
¿ya? Nosotros somos leales a nuestros padres y vamos a repetir los mismos patrones sin poder superar o vivir distinto a ellos, ya que nuestro inconsciente emocional lo entiende como un abandono o una deslealtad. Por lo tanto, siempre va a haber la tendencia a mantener los mismos patrones de nuestros padres y de nuestros abuelos y por lo tanto de nuestros ancestros. ¿Ya? ¿Para qué? Para mantenerlos leales a nuestro clan. ¿Ya? Entonces, la lealtad nos lleva a repetir toda clase de patrones familiares, como por ejemplo, que la familia se tienda a abortar, que se tienda a criar sola a los hijos, ¿ya? Porque todas las mujeres de mi familia han criado sola a mis hijos, entonces yo también repito ese mismo patrón, ¿ya? El ser abandonada o abusada por la pareja, también son patrones que repetimos, lealtades invisibles, ¿ya? El quebrar, el ser infiel, el abandonar a la esposa cuando llegan los hijos, morir de lo mismo que algunos de nuestros padres o abuelos, o un largo etcétera y etcétera. O sea, podemos nosotros, a propósito de esta lealtad invisible, para poder seguir manteniéndonos cercanos a nuestro clan familiar, es que vamos a ir repitiendo inconscientemente estos patrones, ¿ya? En algunos casos nos encontraremos actuando lealmente al sistema de nuestro padre y al mismo tiempo siendo desleales al de nuestra madre o viceversa. Eso también tenemos que irlo observando. ¿A quién somos más leales? ¿A nuestro clan familiar materno? ¿A nuestro clan familiar paterno? Vayamos observando qué lealtades invisibles, qué patrones se vienen dando en nuestra familia que nosotros hemos ido repitiendo y puede ser inclusive que se contrapongan frente a un padre o al otro, porque al ser dos familias distintas, cada familia tiene sus propias creencias, ¿ya? Bien, entonces también es importante que entendamos que existen lealtades que son verticales y otras horizontales, ¿ya? Las verticales van a ser aquellas que se van de generaciones posteriores a una anterior. Por ejemplo, cuando los hijos sienten la obligación de compensar a sus padres y erróneamente creen que la mejor forma de lograrlo es repitiendo sus historias, lo que los priva del derecho a todo goce, a toda felicidad, a vivir mi propia vida y a tener éxito y prosperidad, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, veíamos con una paciente, les comento un ejemplo, eh, de que una joven de 27 años, profesional, psicóloga también, no había tenido nunca un pololo, una pareja, una relación amorosa, puesto que se mantenía constante, era hija única y por lo tanto se mantenía anclada a ese sistema familiar nuclear, en donde eran tres, y ella dejaba en alguna medida de, de vivir libre, abiertamente su vida, por estar constantemente, ¿cierto? Repitiendo, digamos, estos patrones de la familia y pensando en que debía estar siempre con ellos. Y sufría y lloraba hoy día cuando veía que en el fondo estaba dejando de vivir su propia vida por estas lealtades inconscientes hacia sus padres y por el temor de que a ellos le ocurriera algo, porque en el fondo no estaba ella en su propio rol de hija, sino más bien de pareja emocional de uno de los padres. Entonces, estas lealtades invisibles de verdad que son extremadamente fuertes y pueden limitarnos absolutamente en cuanto al poder fluir libremente en nuestra vida, ¿ya? Y la lealtad horizontal es la que se da en la pareja, ¿ya? O entre hermanos, vale decir, entre dos miembros del mismo nivel, ¿cierto? En la vertical es cuando se puede dar de padres a hijos y en la horizontal la que se da entre pareja o entre hermanos, ¿ya? Entonces, aquí cuando la pareja se casa, por ejemplo, no solo se unen la novia y el novio, sino que también dos sistemas totalmente distintos de familia, ¿cierto? Que por lo tanto van a tener lealtades diferentes,
¿Ya? Ahora, cualquier movimiento destinado a transformar las lealtades tiene como aislado el sentimiento de culpa. Hoy día esta misma joven a la cual atendía lloraba y sentía una culpa tremenda de poder vivir su propia vida, de poder independizarse, por ejemplo, teniéndolo todo para independizarse, no podía salir de la casa porque se sentía muy culpable de dejar a sus padres, ¿ya? Aquí el ejemplo nos dice un hijo que está decidido a casarse y la madre se enferma, por ejemplo, o le dice frases, ¿y ahora qué será de mí? ¿Qué voy a hacer sola? Etcétera, o etcétera. Se da mucho cuando uno de los hijos ha actuado como pareja emocional del padre, que le cueste salir de la casa, irse de viaje, irse a vivir a otro país, porque siente esa atracción, ¿cierto? Que esta fuerza que lo lleva a mantener este patrón, digamos, para no alejarse de su familia, ¿ya? Así que son bastante interesantes y muy, muy importantes lo que son las lealtades invisibles y es muy difícil, tenemos que tener un nivel de conciencia muy elevado, hacer un trabajo bien profundo de autoexploración para que seamos capaces de irlas visualizando, ¿ya? Por ejemplo, en muchas familias las mujeres se divorcian y se quedan solas criando a sus hijos y se ve como el fenómeno se repite en varias generaciones. Lo más probable es que pasada la primera generación donde comenzó el evento, todas las otras generaciones ya adquirieron el mismo código, entre comillas. Las madres crían solas a sus hijos, ¿ya? Y por lo tanto van a hacer todo lo posible de manera inconsciente por boicotear sus relaciones amorosas, por boicotear las relaciones de pareja. ¿Para qué? Para que ellas puedan ser leal a este código imperante en su familia de origen, que ha sido que las mujeres, las madres crían solas a sus hijos, ¿ya? Entonces, aquí también existe un límite, una línea muy fina entre lo que es realmente boicotearse por las lealtades invisibles que tengo de mis patrones familiares a mantenerse, digamos, en una relación tóxica que me impide, digamos, mantenerme en una relación sana y por lo tanto ahí se opta también por criar a los hijos solas, ¿ya? Hay esas dos situaciones que pueden ser muy difícil diferenciarla, pero hay que revisarla una y otra vez para ver si realmente yo he hecho todos los procesos para mantenerme en una relación, salir adelante, y realmente cuando es una relación tóxica, obviamente que hay que dar un paso al costado, ¿ya? Y no tiene mucho que ver en ese caso con las lealtades invisibles, ¿ya? Que es cuando yo boicoteo la relación y me doy cuenta que puedo tener una pareja muy buena, muy amorosa, que me dé todo, pero en el fondo yo inconscientemente me boicoteo y veo todo lo negativo, ¿ya? Entonces, aquí es una mirada un poco subjetiva. Cuando hablamos de lealtades invisibles, es una mirada muy subjetiva, ya muy interna de la persona, ¿ya? Sin embargo, aquí se dirán, yo no tengo suerte con los hombres, sin entender que están siendo leales a un proceso familiar en el que no tener éxito en su matrimonio les hace ganar méritos dentro de su familia. Esto es súper interesante porque muchas veces empezamos a observar a nuestro clan familiar, empezamos a observar a las mujeres de nuestro clan familiar y nos damos cuenta que estamos siendo totalmente leales y estamos repitiendo estas lealtades invisibles. ¿Sí? Bien. Ahora, otro de los aspectos que vamos a ver en esta sesión de hoy son las creencias limitantes. Las creencias limitantes hay, pero montones, ¿ya? Muchísimas. Y son estas creencias que son estos pensamientos que son construidos a través de nuestra experiencia, que nos hacen interpretar la realidad de una manera que va a limitar mi desarrollo y potencial y va a impedir que se alcance todo aquello que se desea alcanzar, ¿ya?
Y pueden expresarse claramente o actuar a un nivel subconsciente, ¿ya? Yo puedo tener la creencia arraigada del éxito y de la felicidad, o por el contrario, ir a la dicotomía del fracaso y sufrimiento, ¿ya? Por ejemplo, si tengo dos hermanos gemelos que les gusta la misma mujer, la misma chica, y uno de ellos está absolutamente seguro que va a conquistar a esta chica para salir con ella, o la va a invitar y ella le va a decir que sí, está convencido de eso. Mientras el otro cree que no es lo suficientemente atractivo y por lo tanto no cree que esta chica quiera salir con él. Entonces, una creencia limitante siempre, siempre será un obstáculo para avanzar en nuestro camino, ¿ya? Por eso, una creencia limitante siempre supone un obstáculo, ¿ya? A recordar eso. La creencia limitante puede ser, yo no sirvo para las matemáticas. Por ejemplo, es que todas las mujeres de mi familia somos pésimas para las matemáticas y por lo tanto yo crezco con esa creencia que yo no soy apta para las matemáticas y por lo tanto no lo intento y voy a evadirlas y voy a tratar de hacer otras actividades más que enfocarme en las matemáticas, ¿ya? ¿Cómo se va construyendo esta creencia limitante? Entonces se van estas creencias que son fundamentales y que nosotros vamos consolidando en este periodo de aprendizaje, como es la primera infancia, ¿cierto? Nuestros primeros años de vida son vitales, ¿ya? Por eso que el entorno familiar, el nivel sociocultural y la educación que recibamos en ese periodo de nuestra infancia va a condicionar directamente la forma que vamos a pensar y que vamos a mantener a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Entonces las creencias no responden a verdades o hechos demostrables a través del raciocinio, sino que son pensamientos asociados a ideas o sentimientos que tratamos como ciertos, ya sea por la fe, por la confianza, por el miedo. Es decir, tu creencia no es la verdad, ¿ya? Es una verdad que tú has construido. Por lo tanto, cuando yo me digo a mí misma es que yo soy pésima para las matemáticas, esa no es la verdad. En el fondo es una verdad que yo me he construido a mí misma y que viene a propósito de esta creencia limitante que vengo arrastrando con mi clan familiar, ¿ya? Por eso es que es bien importante que vayamos revisando cuáles son nuestras propias creencias limitantes, ¿ya? Ahora, las creencias limitantes no solo se van a sentar en la infancia, ojo ahí, las más fundamentales se van a almacenar en nuestro inconsciente en nuestra infancia, nuestra primera infancia, pero a lo largo de toda la vida también nosotros vamos adoptando creencias, ¿ya? Por ejemplo, estamos en crisis económica en el país y no voy a conseguir un trabajo. O sea, imposible conseguir un trabajo si estamos en crisis económica. Esa es una creencia que la he adquirido en la adultez, que estoy recientemente visualizándola, incorporándola y que ya me limita, ¿ya? Otro ejemplo es el dinero da o no da la felicidad, ¿ya? Eh, para mucha gente el tener dinero puede ser un acto muy devaluado, ¿ya? Puede ser visto como algo negativo, como que el dinero fuese algo negativo, ¿ya? Y esas son creencias. Y por ejemplo, ese tipo de creencia de que el dinero es malo, que el dinero lo tienen las personas porque lo han adquirido a costa de robos u otras acciones, esas creencias nos van a limitar absolutamente y nos van a limitar en este caso hacia la fluidez de nuestra abundancia económica, ¿cierto? Porque yo puedo hacer una y otra acción para poder evitar tener dinero, ¿ya? ¿Y por qué? Por la creencia limitante que venimos arrastrando y justamente por esta lealtad invisible que puedo arrastrar como un patrón familiar, ¿ya? Una creencia limitante familiar en este caso, ¿ya?
Ahora, existen las creencias limitantes, están como categorizadas como de tres tipos, ¿ya? La primera de ellas serían las creencias limitantes que son de capacidad. ¿Seré capaz? No soy una persona inteligente. Me pongo nervioso al hablar con personas desconocidas. Nunca sabré hablar bien el inglés a nivel profesional. O sea, aquí vemos directamente que existen un montón de creencias limitantes que van enfocadas a que yo no soy capaz de hacer algo, de lograr algo, etcétera. ¿Ya? Por otro lado, tenemos las creencias limitantes de posibilidad. ¿Ya? Es posible, eh, no tengo dinero para tomarme unas vacaciones, no tengo tiempo para estar con mi familia, conseguir un buen puesto de trabajo hoy en día es complicadísimo, o sea, de las posibilidades que tenemos abiertas, yo veo absolutamente todos los peros, ¿ya? Entonces, aquí ojo, porque estas limitaciones de posibilidad es justamente lo que nos van a truncar el poder avanzar, el poder optar al cumplimiento de nuestros sueños. Cuando estas creencias limitantes son de mis posibilidades, de lo que yo puedo lograr, ¿ya? Y por otra parte, están las creencias limitantes asociadas al merecimiento, ¿ya? Aquí la pregunta que nos debemos hacer es, ¿me lo merezco? Con mi pasado no tengo derecho a ser feliz. No merezco que me quieran tanto. Como no estudié cuando era joven, ahora debo conformarme con trabajos esclavos. O, por ejemplo, como no estudié la universidad, me tengo que conformar con este trabajo nomás. O como yo no tuve estudios superiores, no puedo surgir en la vida. Todas creencias limitantes de merecimiento, de lo que merezco, ¿ya? Entonces, las creencias limitantes, hay muchísimas, van a estar categorizadas en estos tres tipos, de capacidad, de mis posibilidades y de mi merecimiento, ¿ya? Las creencias limitantes, al igual que las lealtades invisibles, tienen una tremenda fuerza y poder, ¿ya? Las creencias limitantes, por su parte, tienen un poder extraordinario, que es el condicionamiento, ¿ya? El condicionamiento es como cuando nos entrenamos, ¿cierto? ¿Ya? Es decir, las creencias van a dirigir los pensamientos y por lo tanto la capacidad intrínseca de condicionarse. Por ejemplo, si se cree que todo va a salir mal, obviamente se augura un futuro bastante negro, ¿cierto? Una creencia puede llevar al cumplimiento de una profecía tal o no, ¿ya? Por ejemplo, aquello que siente que puede pasar puede terminar pasando. ¿Por qué? Porque creer es poder. Por lo tanto, el poder de una creencia es, si yo hoy en día, como meta personal, por ejemplo, digo, este año 2024 voy a comprarme la casa de mis sueños. Voy a comprarme el vehículo, el carro o el auto de mis sueños. Esa es una creencia, ¿cierto?, que me auspicia algo extraordinario. Y si yo mantengo esa creencia, doy fe, la interiorizo, porque es un pensamiento, ¿cierto? Las creencias van a dirigir nuestros pensamientos y por lo tanto la acción que en el día a día yo voy a ir desarrollando para esa creencia, para que se cumpla esa creencia que tengo aquí en mi mente, ¿ya? Ahora, una creencia limitante puede bloquear absolutamente y no permitir llevar a cabo ninguna acción totalmente lógica, ¿ya? Pero del mismo modo, una creencia que puede ser potenciadora puede llevar a alcanzar los retos más imposibles o más impensados. Entonces, vamos a tener las creencias limitantes, que son estas que no nos dejan avanzar, pero yo puedo hacer un trabajo personal y aquí es donde entramos en este proceso de autoexploración y nos vemos que podemos cambiar una creencia. Siempre nos preguntamos, ¿y se pueden cambiar las creencias? Sí, sí se puede. ¿Cómo lo vamos a hacer?
¿Cómo se trabajan las creencias? Primero, lo que debemos hacer es empezar con la identificación de cuáles son las creencias limitantes que nosotros tenemos, ¿ya? Que arrastramos por nuestra formación, por nuestra experiencia, por nuestros patrones familiares. Por ejemplo, el dinero es malo, ya puede ser una creencia, o es imposible que yo pueda ganar 5 millones mensuales. Una creencia que me limita, ¿cierto? Una creencia limitante. Entonces, lo primero que yo tengo que darme cuenta es identificar cuáles son las creencias limitantes que yo tengo enraizadas en mi acción, en mi ser, en mi mente, ¿ya? En segundo lugar, para poder trabajar con estas creencias limitantes, tenemos que cambiar la creencia, ¿ya? Y en tercer lugar, tenemos que terminar consolidando una nueva creencia que va a ser una creencia potenciadora, o sea, de una creencia limitante la identifico, la cambio por una creencia potenciadora y luego consolido esa creencia potenciadora, ¿ya? Vamos a ir viendo uno a uno estos tres puntos. Por ejemplo, el reconocer la creencia limitante. El primer paso esencial para poder trabajar estas creencias será el poder reconocerlas e identificarlas. La escucha activa y la observación de la forma de expresarnos lo permite. O sea, yo tengo que irme dando cuenta cómo hablo, qué cosas digo, cuáles son mis aseveraciones, etc. Puedo detectar frases que empiezan, por ejemplo, creo que, me temo que, confío en que, tengo fe en que. Prestar atención a cuando yo inicio una frase que tenga estas palabras, ¿ya? Prestar atención también a las generalizaciones, como todo me sale mal. Todo me sale mal, o estoy haciendo todo lo que puedo. Observar las aseveraciones del tipo, soy más un adjetivo, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy realizando? Etcétera. Por ejemplo, soy tonto, ¿ya? Aquí estoy con un calificativo, ¿cierto? Con un adjetivo, que soy tonto, que soy inútil, que soy incapaz, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros nos vamos dando cuenta del lenguaje que utilizamos, cómo nos expresamos, podemos ir dándonos cuenta de esas creencias limitantes que mantenemos, ¿ya? Entonces, es bien importante que una vez identificada, sería de bastante interés entender la fundación de esta creencia limitante a través de diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿qué te hace pensar esto? Por ejemplo, que soy inútil. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué me hace pensar a mí que soy inútil? Entonces, desde ahí voy buscando el origen de esta creencia, de dónde viene, cómo surgió, por qué la tengo incorporada, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea de poder identificar la creencia es ver desde dónde viene este pensamiento. Y muchas veces, créanme, que lo he visto y ustedes mismos podrán descubrirlo y darse cuenta, es que estas creencias en un porcentaje muchísimo alto vienen de familiares, vienen de otros miembros de la familia, de nuestros ancestros, de los tíos. Los tíos aquí nos marcan harto, ¿ya? O las tías que dicen, por ejemplo, no te vas a casar nunca porque estás muy gorda, nadie te va a querer así. Y entonces yo incorporo que nunca me voy a poder casar porque estoy muy gorda y nadie me va a querer. Y eso altera mi autoestima, mi confianza, mi desarrollo personal, el poder iniciar una vida de familia, o sea, tiene muchas consecuencias. Entonces tenemos que nosotros ir observando cómo nos relacionamos con otros miembros de la familia, cuáles son las creencias limitantes que mi familia repite y cuáles de esas yo he ido incorporando, ¿ya? El segundo paso para poder trabajar en las creencias limitantes es el poder cambiar esa creencia limitante, ¿ya? Para eliminar estas creencias limitantes, deben ser desafiadas, ¿ya? Continuamente y con constancia.
La toma de conciencia de que esta creencia existe y de cuáles exactamente representa una parte muy importante de este trabajo. Una vez hecho, resulta más útil seguir unos pasos para poder lograr cambiarla. Por ejemplo, lo primero, ¿cierto?, es identificarla tomando conciencia de los resultados que obtenemos con esta creencia, ¿ya? Para saber si es una creencia limitante, es necesario entender las consecuencias. Y nos podemos entonces preguntar, ¿qué te estás perdiendo? ¿Qué estás ganando pensando eso? O sea, ¿qué estoy ganando o qué estoy perdiendo al pensar esta creencia limitante? ¿Ya? El segundo paso para poder cambiar esta creencia, ¿cierto?, es darnos cuenta de la intención positiva. ¿Qué hay de bueno en esa creencia que hace mantener ese pensamiento? Es importante que sepamos qué intención positiva tiene tu creencia limitante antes de poder cambiarla, ¿ya? Porque ahí actúa como un refuerzo positivo, entonces tenemos que buscar ese positivismo que tiene esta creencia, la intención positiva, ¿ya? Y finalmente, para poder cambiar la creencia limitante, tenemos que elegir un nuevo pensamiento o una creencia potenciadora. Por ejemplo, tiene que tener la misma intención positiva que la creencia limitante anterior. Por ejemplo, proteger. Si es necesario que la nueva creencia mantenga esa misma intención de protección, ¿ya? O sea, si hay una creencia limitante que me dice, yo solo me voy a sentir protegida estando casada, y puedo hacer una creencia limitante porque yo me puedo sentir perfectamente protegida no estando casada, ¿ya? Entonces, la creencia puede ser, confío plenamente en mí y me protejo a mí misma. Entonces, una creencia que yo voy incorporando, me voy repitiendo, ¿cierto? Que me potencia a mí mismo como ser humano y mantiene la misma intención de la creencia limitante que era en el fondo la protección, ¿sí? Ese es como el ejemplo. Ahora, para poder consolidar la creencia, que era el punto 3, la última fase sería sustituir la antigua creencia, ¿cierto?, por esta nueva y practicarla, ¿ya? Es bien importante que entendamos que solo con la práctica y con la repetición se lograrán las conexiones neuronales suficientes para que el nuevo pensamiento se asiente y dirija nuestra vida. Es necesario pensar de manera consciente la nueva creencia durante un tiempo hasta que se vuelva inconsciente y automática y así pueda guiar nuestro comportamiento de ahora en adelante, ¿ya? Aquí actúa muchísimo lo que es la reprogramación neurolingüística, ¿cierto? PLN, en donde nosotros vamos transformando todos estos pensamientos limitantes por pensamientos potenciadores o creencias potenciadoras. Entonces, todos podemos ir cambiando nuestras creencias limitantes en la medida en que las identificamos. Es lo mismo que cuando trabajamos en nuestro ser y vamos identificando nuestras debilidades y nuestras habilidades o fortalezas, ¿ya? Para poder traspasar nuestras debilidades, aquellos aspectos que no nos gustan tanto de nosotros mismos y los queremos transformar en fortalezas o habilidades, lo más importante y lo primero que debo hacer es tomar conciencia de ellos. Vale decir, identificarlos, darme cuenta cuáles son para poder hacer un trabajo interno que me permita transformarlos a habilidades o aspectos positivos de mi ser. Con las creencias limitantes es lo mismo. Para poder modificarlas debo identificarlas, transformarlas y consolidarlas, ¿ya? Aquí tenemos unas palabras de Gann muy claras en que nos dicen, tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras. De ahí la importancia de observar nuestro lenguaje,
Recuerden que el lenguaje crea realidades. Si yo digo yo puedo y este año me compro mi casa, mi creencia se mantiene y me lleva a esa acción. ¿Por qué? Porque tus palabras se convierten en tus acciones y tus acciones se convierten en tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino. Observen la profundidad de estos versos maravillosos y cómo nos muestran esta evolución, ¿cierto? Que parte en lo que es una creencia hasta el poder trascender en lo que es nuestro destino y por lo tanto también nuestra misión de vida, agregaría yo al final. Y nuestro destino, ¿cierto? Nos lleva a encontrarnos con nuestra misión de vida. Entonces, las creencias limitantes, las lealtades invisibles son tremendamente relevantes para nuestro futuro, para lo que deseemos emprender, para lo que proyectemos como nuestros sueños. Hoy en día estamos prácticamente iniciando el año, ya estamos en el segundo mes del año. Y es un excelente periodo para poder visualizar nuestras creencias para este 2024, para nuestro futuro. Entonces, podemos tomar lápiz y en nuestra bitácora intencionar cuáles son nuestros sueños, nuestras creencias potenciadoras para este año, ver lo que queremos lograr. ¿Por qué? Porque recuerden que desde las creencias vamos a llegar a nuestra misión de vida, a nuestro destino, al sentirnos plenos y al fluir libremente, ¿ya? Así es que la invitación es a reflexionar sobre cuáles son estas lealtades invisibles, por una parte, que mantengo y que arrastro de mi clan familiar, y asimismo las creencias limitantes que tengo, ¿ya? Junto con la presentación, les voy a compartir en el material de apoyo un listado de creencias limitantes para que ustedes vayan revisando cuáles de esas creencias ustedes tienen incorporadas, ¿ya? ¿Qué tan consciente eres? Entonces, las preguntas para esta semana, para el trabajo de esta semana van a ser: ¿qué tan consciente eres de las creencias limitantes de tu clan familiar? Entonces, ahí vamos a ir revisando, ¿cierto? En este listado, cuáles son estas creencias limitantes que arrastro de mi clan familiar. Y les voy a pedir que puedan identificar al menos 5 creencias limitantes que mantengas hasta ahora. Y frente a esas 5 creencias limitantes que logramos ver, que arrastramos, que tenemos hasta el día de hoy, en nuestro día a día, les voy a pedir que frente a esas 5 creencias limitantes, busquemos entonces y transformemos y las cambiemos por 5 creencias potenciadoras para estas creencias limitantes identificadas, ¿ya? Porque lo que vamos a hacer es empezar a hacer nuestro trabajo de irnos quitando esas cadenas que nos limitan, que no nos dejan avanzar, las cuales, y que son estas creencias limitantes y estas lealtades invisibles. Entonces, aquí vamos a trabajar en esta semana en identificando cuáles son esas creencias limitantes que más interfieren en nuestro avance, ¿ya? En nuestro desarrollo como ser humano, como persona, en términos personales, profesionales, en términos familiares, etcétera, etcétera, en términos de relaciones de pareja, etcétera. Entonces, vamos a identificar estas 5 creencias limitantes y vamos a transformar, incorporar 5 creencias potenciadoras para irlas llevando hacia el cumplimiento de nuestros sueños, para que desde ahí vamos guiando nuestras acciones, nuestro propósito y todo, para que se logren estos sueños materializar y podamos lograrlos. ¿Bien? Entonces, eso es la tarea para esta semana.
Voy a dejar de compartir y voy a dar el espacio a algunas dudas, consultas, para que aprovechen este espacio respecto de las creencias limitantes, las lealtades invisibles. Yo sé que este es un tema bien profundo, es bien complejo de procesar y de incorporar, pero es necesario que estas semanas hagamos este trabajo de ver cuáles son estas creencias que me limitan, que no me dejan avanzar, que me muestran. Tenemos que recordar, y esto como un bonus, tenemos que recordar que nosotros como seres humanos vivimos o como almas vinimos a experimentar en esta tierra el aprender, ¿cierto? El tener propósitos, aprendizajes de vida. Y en este transitar de la vida, en donde tenemos una malla curricular que avanzar, pruebas que la vida nos va a poner en el camino, tenemos que ir sacando las lecciones, tenemos que ir aprobando estos ramos, estas asignaturas, ¿cierto? Para poder avanzar en nuestros procesos. Y en este avanzar en estos procesos va a ser tremendamente relevante el poder ir despojándonos de estas creencias limitantes, el ir agradeciendo a nuestros ancestros lo que nos han enseñado, lo que nos han aportado, pero también ser capaces desde el corazón, agradecer y devolver lo que ya no nos sirve, lo que ya no nos lleva a cumplir nuestras metas, nuestros propósitos, y gran parte de ellos son las creencias limitantes que venimos arrastrando de nuestros antepasados. Es agradecer lo bueno, pero devolverle lo que ya no necesito para mi vida, porque yo también, como una persona más sana, tengo nuevos propósitos, nuevos proyectos para tener una vida más plena, agradeciendo las enseñanzas, pero devolviendo lo que ya no necesitamos porque estamos en un contexto social, recuerden, distinto, ¿cierto? En otra época, que me permite a mí aventurarme a innovar, a emprender, a atreverme y dejar todas esas limitantes atrás. Eso, chiquillos, chiquillas, esperando que hayan logrado incorporar esta información y se den el tiempo esta semana. Dejo abierto ahora si alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario, algo que nos quieran compartir respecto de esta materia que se les vino ahora que lo estamos revisando. ¿O está todo clarito? Coméntenme por ahí. Si está todo bien claro, entonces lo dejamos hasta aquí. Yo primero que nada quiero agradecer que poder participar en este curso, en este taller. Y entré un poquito a la mitad, pero igual lo voy a revisar en la grabación. Y nada, pues gracias. Todo clarito. Maravilloso. Bien, entonces, teniendo todo claro y lo más importante, la información para poder transformarla, ahí tenemos la forma de cambiar la creencia, es a modo de agradecimiento. Sí, muchas veces es mucho más fácil lograr a través del agradecimiento, ¿cierto? Son las dos cosas. Lo primero que tenemos que hacer es transformar y buscar una nueva creencia que sea potenciadora. Y paralelamente a eso, agradecer que nos haya acompañado por un tiempo, pero ya no lo necesitamos. Entonces, agradecemos a nuestros ancestros, que seguramente a ellos les sirvió muchísimo para poder sobrevivir, pero a nosotros ya no nos sirve y por lo tanto vamos a ir transformando esa creencia limitante por una creencia transformadora. Bien, entonces deseando que tengan un excelente día, una excelente noche.
Exacto. Esa es la finalidad del curso, el que cada sesión vayamos avanzando en los conocimientos. Así es que muchísimas gracias, que disfruten, bendiciones y que tengan una excelente jornada. También para ti, muchas gracias.